Amén, mi hermano. Sean muy bendecidos. El día de hoy nos toca estudiar al profeta Isaías. El lunes pasado estuvimos viendo, ¿cierto?, Cantar de los Cantares, donde a Dios se le representaba, ¿cierto?, o hay una forma de interpretar el libro, donde a Dios se le mira como un esposo, ya como el novio, como el esposo. Y bueno, acá en Isaías vamos a ver en estos primeros capítulos, también en el capítulo 5 en especial, una particularidad de cómo Dios se relaciona con su pueblo viéndolo como una viña. También Jesucristo habló de esto, ¿cierto? Cuando el Señor contó la historia de la parábola de la viña, ¿cierto? Que fue entregada a unos hombres, unos labradores, y estos terminaron siendo labradores malvados. Entonces hoy vamos a ver también un poquito sobre eso, sobre cómo Dios mira a su pueblo y qué fruto espera Dios que nosotros demos como hijos del Señor. Así que vamos a orar para empezar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día de vida, por este día de salud. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu cariño. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. Bendice, Dios, este tiempo de estudio bíblico. Abre nuestra mente, nuestro corazón y permite que sea un tiempo de edificación, de crecimiento, de madurez espiritual. Que podamos aprender mucho más de tu palabra y que con tu ayuda demos un fruto agradable delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La clase de hoy día se llama Dios acusa a su pueblo y vamos a estar estudiando, mi hermano, desde los capítulos 1 al capítulo 5 del libro de Isaías. Amén. Hay un versículo clave que dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. Y también hay otro texto que dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Si nosotros vemos, mi querido hermano, la historia del pueblo de Israel, ¿cierto?, a grandes rasgos, nos vamos a dar cuenta de que el único propósito con el cual Dios siempre buscó al pueblo de Israel fue para bendecirlo, para ayudarlo, para hacer de la nación de Israel una nación grande, bendecida, siempre cuando ellos obedecieran a la ley y a la palabra del Señor. Vemos, ¿cierto?, en los libros del Pentateuco, ¿cierto?, en los primeros 5 libros de la Biblia, cómo se forma la nación de Israel, cómo Israel está en esclavitud en Egipto, cómo Dios, ¿cierto?, levanta después a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Vemos el proceso del pueblo de Israel, 40 años en el desierto, y en ese proceso nosotros podemos darnos cuenta de que Dios le dio leyes, mandamientos, estatutos al pueblo de Israel para que ellos los obedecieran y les fuera bien. Pero en esos 40 años muchas veces nosotros nos damos cuenta de que Israel fue desobediente a la voz del Señor una, otra y otra vez y tuvieron que vivir las consecuencias de su desobediencia. Y esto nos enseña a nosotros un principio, que Dios nos deja su palabra para que nosotros la podamos obedecer. Pero si nosotros deliberadamente decidimos desobedecer la ley de Dios, la palabra del Señor, las escrituras, y hacer las cosas a nuestra manera, vamos a tener que vivir las consecuencias. Cuando seguimos viendo la historia del pueblo de Israel, Israel llega a la tierra de Canaán, ¿cierto? Por medio de Josué conquistan la tierra de Canaán y después hay un periodo, ¿cierto?, que se llama el periodo de los jueces, que se caracteriza el libro de los jueces, donde Israel obedecía un tiempo a Dios, se olvidaba de Dios, comenzaba a cometer pecado el pueblo, Dios disciplinaba al pueblo de Israel, Israel volvía a clamar a Dios, se arrepentía, después que Dios los ayudaba, el pueblo se olvidaba y volvía a pecar, y era así un ciclo constante de rebeldía, apostasía, arrepentimiento, rebelión, apostasía, y así era el pueblo de Israel. Es decir, había una inconstancia en el pueblo de Israel. Y como les vuelvo a decir, Dios, el único propósito que tenía para con Israel era poder bendecirlo como nación. Después de los reyes viene el periodo, mis queridos hermanos, de los jueces, viene el periodo de los reyes de Israel. Se instala la monarquía en el pueblo de Israel. El primer rey, ¿cierto?, que Dios puso en el pueblo de Israel fue Saúl. Después, ¿cierto?, David y después Salomón. Y con estos últimos dos, con David y Salomón, podemos decir de que la nación de Israel llegó a su cúspide, a lo más alto.
con Salomón sobre todo, ¿cierto? Bueno, David, primeramente como guerrero, logró tener la paz en el gobierno, en la nación entera. Dios, donde quiera que iba David, Dios le daba la victoria y lo sacaba vencedor. Y ya cuando gobernó Salomón fue un tiempo de mucha prosperidad, de mucha abundancia, de mucha bendición, económicamente, en sabiduría, en paz, en cuanto a la nación, en todo ámbito, mi hermano. Pero después, finalmente, vemos que el ciclo se vuelve a repetir una y otra vez. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, mi hermano? Nosotros no debemos ser inconstantes en los caminos del Señor. Dios quiere que nosotros seamos fieles, entregados, consagrados a Él, que a pesar de las pruebas, las dificultades, sigamos fieles al Señor. Y a pesar de la abundancia, a pesar de las bendiciones, a pesar de que no pasemos por problemas ni dificultades, permanezcamos con mayor razón siendo agradecidos de Dios y fieles al Señor. Y esto es lo que el pueblo de Israel le costaba entender, y es más o menos un poco el panorama de lo que vamos a ver en estos primeros 5 versículos del libro de Isaías, estos 5 capítulos. Hay una verdad central, que es que el Dios incomparable, que demanda obediencia de su pueblo, entró en pleito con ellos. Dios entró en pleito con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Acusándoles de rebelión contra Él. El resultado de tal pecado fue desastroso para el pueblo y decepcionante para Dios. Nosotros debemos recordar un poco de la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? Después del reinado de Salomón, vino su hijo que se llamaba Roboam. Y dice la Biblia de que Roboam era un joven que se había criado, ¿cierto?, en el palacio de Salomón, no conocía quizás la vida de trabajo, y la Biblia lo describe como un joven, ¿cierto?, por así decirlo, malcriado, o un joven que donde había tenido todas las comodidades, no sabía muy bien gobernar, ¿ya? Y cuando él toma el poder, aconsejado de una mala forma por los jóvenes que se criaron junto con él, él decidió al pueblo, en vez de aliviar su carga, puso más carga sobre ellos. ¿Esto qué provocó? Que la nación de Israel, que era una, ¿cierto? Las 12 tribus de Israel, que era una nación, se dividiera en el gobierno de Roboam. Y desde ahí nosotros notamos que en el pueblo de Israel, ¿cierto?, se habla del reino del norte, de Samaria o de Israel, ¿cierto? Estos son términos sinónimos, reino del norte, Samaria o Israel, y se habla del reino del sur, o los judíos, ¿cierto?, o Judá, ¿ya? Entonces el reino de Israel en Roboam se dividió. La dinastía o la descendencia del rey David siempre gobernó en la parte sur, ¿ya? Siempre fue el gobierno en la parte sur de ellos, en la parte de Judá. Pero en la parte norte hubieron varias dinastías, y los reyes del norte, mis queridos hermanos, se caracterizaron por siempre ser una nación, unas tribus rebeldes. Al final ellos nunca entendieron, mi hermano, el mensaje del Señor. Apenas se dividieron, construyeron becerros de oro para ir a adorar, rechazaban a los profetas, ¿cierto? Dios levantó grandes profetas en el reino del norte, vemos a Elías, ¿cierto?, para ir a profetizar, pero ni aún así ellos no se arrepentían, y finalmente el reino del norte, ¿cierto?, con su capital en Samaria, reino en el norte, o Israel, cuando la Biblia habla de, se refiere a Dios, al pueblo de Israel como el Israel, ¿cierto?, hablando de la parte del norte, fue llevado cautivo por los asirios, el imperio asirio, en el año 722, ¿ya? Y Judá permaneció un tiempo más bajo el gobierno, ¿cierto?, de la descendencia de David, de los reyes, ¿cierto?, descendientes de David, pero finalmente este mismo presagio, ¿cierto?, se hacía presente en el pueblo de Judá. Ellos también seguían en su pecado, seguían en su rebeldía. Dios les advirtió por los profetas muchas veces, y finalmente los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años en el año 586. ¿Ya? Donde allí Dios tuvo que tratar con ellos, ¿cierto?, extirpar la idolatría que ellos tenían, tratar con sus vidas, para que cuando ya regresaron, ¿cierto?, en los periodos de Esdras, Nehemías, ¿cierto?, de Esther, ellos pudieran ser una nación que volviera a la palabra, que volviera a hacer las cosas bien. Y yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿a quién le gusta pasar por procesos? Yo creo que a nadie nos gusta pasar por procesos, ¿cierto? Pero muchas veces la rebeldía nos lleva a tener que pasar procesos. Y muchas veces, mi hermano, las malas decisiones, ¿cierto?, que nosotros tomamos en la vida sin el consejo del Señor, nosotros vamos a tener que vivir esas consecuencias. Y muchas veces nosotros podemos buscar miles de culpables.
y no nos damos cuenta de que la única persona responsable, ¿cierto?, de los procesos, ¿cierto?, que pasamos somos nosotros mismos que hemos tomado esas malas decisiones. Y en otras ocasiones, mi hermano, Dios por amor trata con nuestra vida, ¿cierto? Permite la disciplina, permite el proceso en nuestra vida para llevarnos a nosotros a un arrepentimiento genuino, ¿ya? Hermano, Dios en su palabra nos habla de todo ámbito en la vida del hombre. Desde con qué persona uno se debe casar, desde qué es lo que uno debe hacer, ¿cierto?, con su familia, el altar familiar, por ejemplo. Desde cómo uno debe ser en su trabajo, ser honrado. Desde cómo uno debe administrar sus finanzas. Dios nos habla de todo ámbito de nuestra vida, pero si nosotros desobedecemos la voz de Dios, muchas veces vamos a tener que vivir las consecuencias, ¿cierto?, de nuestra desobediencia. Sigamos adelante. Junto con el libro de los Salmos, mis queridos hermanos, el libro de Isaías es uno de los libros más leídos y que tiene más citas en el Nuevo Testamento. Ya también el libro de Isaías fue uno de los que se encontraron más copias en los rollos del Mar Muerto cuando se descubrió eso, ¿cierto? Muchas copias del libro de Isaías. Entonces vemos de que el libro de Isaías era un libro bastante leído, a pesar de ser un libro bastante extenso. Isaías tiene ¿cuántos capítulos? 66 capítulos. Si usted, por ejemplo, quiere aprenderse cuántos capítulos tiene Isaías, es muy fácil, porque la cantidad de capítulos es exactamente la misma a la cantidad de los libros de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros de Génesis y Apocalipsis, Isaías tiene 66 capítulos también. Sigamos adelante. El ministerio del profeta Isaías duró aproximadamente 60 años. Un ministerio bastante extenso, fructífero, ¿cierto?, en el sentido de obediencia al Señor. Los profetas de Dios, hermanos, se caracterizan por ser personas fieles a Dios, personas que hacen la voluntad de Dios, que hablan la palabra del Señor, ¿ya? Y muchas veces el éxito en el ministerio de un profeta, mis queridos hermanos, no se mide, ¿cierto?, en que la gente obedezca o no el mensaje, porque esa ya no es responsabilidad del profeta. La responsabilidad del profeta, del hombre de Dios, es entregar el mensaje. La responsabilidad de la persona es tomar la decisión acerca de ese mensaje proveniente, ¿cierto?, de parte de Dios por medio del profeta. Isaías se caracteriza por ser un profeta fiel, un hombre que habló lo que Dios lo mandaba hablar, que no inventaba profecías, ni tampoco, ¿cierto?, en su vida se describe que haya pecado oculto o nada de eso. Se describe como un hombre de Dios, muchas veces trabajando quizá a la par de los gobernantes de ese tiempo, aconsejándoles como un consejero de gobierno, ¿ya? Entonces su ministerio, volvamos atrás, duró, ¿cierto?, 60 años. Desde aproximadamente el 740 al 680 antes de Cristo. Una vez me hicieron esta pregunta, me dijeron, pastor, ¿pero por qué se lee 740, pongámosle un ejemplo, ¿cierto? Y después al 680, ¿por qué se lee de menor a mayor? ¿Por qué? De mayor a menor, ¿por qué se lee así? Porque la fecha, ¿cierto?, más próxima al antes de Cristo se va restando, ¿cierto? Cuando llegamos al año 0, es que estamos en el año de Cristo y después empieza el después de Cristo. Cuando ustedes vean, ¿cierto?, en algún libro, en algún estudio, por ejemplo, 1000 AC significa 1000 antes de Cristo. Y cuando ustedes lean 1000 DC, 1000 después de Cristo. Ya eso es un comentario por si alguien de repente no lo sabía. Isaías profetizó durante el gobierno de 5 reyes. Y según la tradición, mi hermano, esto no está en la palabra, pero según la tradición, Isaías murió martirizado durante el reinado de Manasés, el hijo de Ezequías. Curiosidades bíblicas. Ezequías, mi hermano, se caracterizó por ser un rey bueno, un rey genuino, un rey bueno que trató de hacer las cosas, por así decirlo, humanamente posible de la mejor manera, ¿ya? Pero él tuvo un hijo y el hijo fue muy, muy malo, ¿ya? Manasés se caracterizó por ser un hijo muy malo. Esto nos habla un poco, mi hermano, para poder dar una respuesta, ¿cierto?, a las personas que dicen las maldiciones generacionales, ¿cierto? Muchas veces, mi hermano, uno puede ser una persona muy correcta, hacer las cosas bien, instruir a su familia en los caminos del Señor, educar a su familia en la palabra del Señor, pero lo que debemos entender es que Dios a cada ser humano le ha dado un libre albedrío, una libertad para escoger. Y nosotros en la Biblia misma encontramos de que hay personajes bíblicos, hombres, mujeres de Dios que fueron muy correctos, mi hermano.
pero tuvieron familias que no seguían el mismo camino. Como también nos vamos a dar cuenta de que habían ciertos otros, por ejemplo, fue el papá bueno, el hijo malo, pero el nieto después salió muy bueno también. Ya como es el caso de estos reyes que después se levanta el rey Josías, y Josías, hermano, terminó siendo un reformador, un rey excelente para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, perdón. Entonces, mis queridos hermanos, esta es una respuesta y algo para que nosotros podamos tener claro. Nosotros lo que debemos hacer es sembrar en nuestra familia, hablarle, instruirle, pero debemos darnos cuenta de esta condicionante, que Dios a cada ser humano le dio un libre albedrío, una libertad de escoger sus propias decisiones. Nosotros sí debemos orar, ser ejemplo, instruirlo en la palabra, gobernar nuestra casa, ¿cierto? Cuando ellos están bajo el gobierno de nuestro hogar, poner las reglas en la casa. Pero finalmente cada persona es responsable de tomar su decisión personal por Cristo, por el Señor. Dios, hermano, no tiene nietos, Dios tiene hijos, ¿ya? Y para ser hijo de Dios es necesario recibirlo a Él como Señor y Salvador personal. Así que la tradición dice de que Isaías fue martirizado por Manasés. Y bueno, cuando la Biblia habla en el libro de Hebreos, ¿cierto? Y dice, algunos hombres de Dios fueron apedreados, fueron encarcelados, perseguidos, anduvieron vagando por aquí y por allá. También hay una mención que dice, algunos hombres de Dios fueron aserrados. Y la tradición dice de que a Isaías lo aserraron, es decir, lo cortaron. ¿Ya? Seguimos adelante. El nombre Isaías significa Jehová es salvación, Jehová salva, o la salvación es del Señor. Eso significa el nombre Isaías. Curiosidades bíblicas, todos los nombres, hermano, tienen un significado, ¿ya? Así que usted cuando le quiera poner un nombre, ¿cierto?, a su hijo o ponerle un nombre a alguien, investigue la etimología del nombre, el significado del nombre. Y hay nombres, ¿cierto?, hebreos o de descendencia hebrea que son muy lindos los nombres, ¿cierto? Por ejemplo, mi nombre, yo me llamo Jorge. Mi nombre, ¿cierto?, no es de descendencia hebrea, pero mi nombre significa labrador de la tierra. Luis, glorioso guerrero. Y así cada nombre, hermano, tiene un significado, ¿ya? Entonces, de repente usted va a poner un nombre que lo busque, lo investigue, para que sea un nombre de bendición para su descendencia, ¿cierto? Es considerado Isaías el profeta evangélico. ¿Por qué? Porque Isaías, mis queridos hermanos, habla mucho acerca del Mesías. Por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 2, ¿cierto?, nosotros vemos sobre el reinado universal que iba a realizar el Mesías. También en los otros capítulos habla, ¿cierto?, Isaías sobre el siervo sufriente que iba a poner su vida en expiación, ¿cierto?, por la nación y por muchos. Y así el libro de Isaías se le conoce como el profeta evangélico por sus grandes menciones que hace sobre la vida, el reinado del Mesías. Amén. Seguimos adelante. ¿Qué es lo que es un profeta, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo que es un profeta? Los profetas, ¿cierto?, en la Biblia tenían la misión de dar el mensaje del Señor. En primer lugar, un profeta es un hombre o una mujer, según la Biblia, que ellos dan un mensaje de parte del Señor. Y particularmente los profetas, mi hermano, siempre llaman a la gente al arrepentimiento, a reconciliarse con Dios, a obedecer la palabra de Dios, a volver a la Escritura, corrigen el pecado. Particularmente esa es una característica de los profetas. Y también los profetas muchas veces Dios le muestra cosas que pueden venir a futuro, que van a venir a futuro. ¿Cierto? Dios le advierte a su pueblo por medio de los profetas sobre eventos que vienen a futuro. Esa es también una particularidad que tiene el don de profecía. Entonces los profetas, ¿cierto?, eran representantes de Dios y Dios hablaba por intermedio de ellos. Los profetas le hablaban al pueblo, le hablaban a los sacerdotes, le hablaban a los reyes y siempre con este deseo de alinear la vida de la persona, del hombre y la mujer, con la palabra del Señor. Hoy en día nosotros vemos de que mucha gente se considera profeta o dice que es profeta o se hacen llamar profeta, pero muchas veces si usted analiza, ¿cierto?, sus profecías, es como tal cual como dice la Biblia. Hablan muchas veces de prosperidad, que les va a ir bien, que va a haber éxito, que todo va a estar bien, ¿cierto? Cuando muchas veces la vida del hombre o de la mujer no está de acuerdo a la palabra del Señor. Muchas veces la misma Biblia dice, he visto desatino en los profetas.
¿cierto? Que levantan las manos de la persona que está en pecado y oprimen al justo. Entonces, mi hermano, nosotros debemos analizar esto a la luz de la palabra. Muchas veces usted o yo, si tenemos la palabra de Dios clara en nuestro corazón, podemos cumplir una función de profeta. Cuando, por ejemplo, nosotros damos una consejería a alguien viene y nos dice un ejemplo, ¿cierto? Pastor, me enamoré de este joven, ¿cierto? Pero este joven no es cristiano, no va a la iglesia y no quiere saber nada con Dios. ¿Qué me dice usted? No, hija, eso no es de Dios. ¿Por qué? No es algo que a mí se me ocurra o no es mi opinión personal. Es algo que la palabra de Dios dice. Que la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces el profeta tiene la labor de advertir, de corregir, de exhortar, ¿cierto? Esa es la labor de un profeta en este tiempo también. Por eso muchas veces, hermano, uno también cumple ese rol como pastor o como hijo del Señor de llamar a las personas a obedecer a la palabra. La verdadera profecía se debe cumplir, ¿ya? Cuando los profetas hablaban en nombre de Dios, se cumplía lo que ellos decían. No era que ellos decían, va a caer nieve y no nevó, ¿ya? O que va a pasar esto y no sucedió, ¿cierto? O que Dios te promete esto y no se cumplió porque tú no tenías la fe suficiente. No, mi hermano. Cuando Dios habla y Dios da una palabra de profecía, en la Biblia siempre vemos, ¿cierto?, de que se cumple. A no ser que Dios mismo, por medio del profeta, dé una profecía condicional. Si ustedes se arrepienten, yo, ¿cierto?, no voy a enviar este juicio. Por ejemplo, pero cuando una persona dice, no, mira, Dios te promete esto, o Dios te dice esto, y no se cumple, es lo que la misma Biblia llama que toman el nombre del Señor en vano, que hablan de su propio corazón, o inventan de su propio corazón, o simplemente un deseo de la persona para alguien, pero no es una palabra de parte del Señor. Y nosotros debemos tener cuidado con esto. Lo otro es que los profetas, mi hermano, siempre se caracterizan por ser hombres y mujeres que tienen buen fruto, ¿ya? En la Biblia nosotros no encontramos profetas que vivan de forma desordenada o en pecado o haciendo las cosas mal y después dando palabras, ¿cierto?, de parte de Dios tratando de corregir al pueblo pecados que ellos mismos tienen. Nosotros vemos, ¿cierto?, de que los profetas eran hombres que obedecían y tenían una relación personal con Dios. Y ahí es donde se cumple la palabra que dice el Señor, profeta, profetízate a ti mismo, ¿cierto? En primer lugar, ¿por qué? Porque el profeta, antes de dar un mensaje, debe examinar también su vida, ¿ya? Por eso quizás cuando se levantó el rey Saúl, ¿cierto?, y empezó a profetizar, la gente se admiraba y decía, bueno, ¿y Saúl también entre los profetas? Pero si yo lo conozco, ¿quién es Saúl? Si yo sé de que Saúl es un hombre egocéntrico, un hombre envidioso, un hombre malo, un hombre que no tiene a Dios, un hombre que quizás ni ora, que no tenía a Dios en primer lugar de su vida, y también Saúl entre los profetas. Y es la misma admiración que puede causarnos a nosotros si alguien dice, mira, esto dice el Señor, o Dios va a hacer esto, esto, otro, y la vida de la persona no está alineada a la palabra y la voluntad del Señor. Amén. Sigamos adelante. Este libro de Isaías, mi hermano, se divide en dos partes generales. Desde el capítulo 1 al capítulo 39 son palabras de juicio, palabras de corrección, de juicio, de exhortación al cambio, del capítulo 1 al 39. El mensaje, ¿cierto?, es un mensaje de juicio por el pecado. Judá tenía apariencia de piedad, pero su corazón era corrupto. Ignoraban las continuas advertencias, ¿cierto?, de Isaías. Seguimos adelante. Y la segunda parte son las palabras de consolación, ¿ya?, que son desde el capítulo 40 al capítulo 66, que se caracteriza por ser un mensaje de perdón, de consuelo, de esperanza. Proyecta la mirada hacia la venida del Mesías, descrito como el siervo sufriente y como el Señor soberano. Entonces tenemos el libro de Isaías una división general en dos partes, del 1 al 39 y del 40 al 66. La primera parte, palabras de juicio, de condenación, de exhortación al cambio, y la segunda parte, palabras de consolación, de consuelo y de ánimo para el pueblo. Seguimos adelante. Bien, Isaías, el profeta del Dios incomparable. Amén. ¿Seguimos? Vocero del Señor, ¿cierto? Estamos estudiando el libro de Isaías. Bien, el estudio de hoy día, ¿cierto?, se va a dividir en 4 partes. Primero vamos a estudiar, ¿cierto?, Isaías del 1
capítulo 1, del 1 al 4, Dios acusa a su pueblo. Una segunda parte, las consecuencias de la rebelión. Una tercera parte en el capítulo 5, sobre la viña del Señor que fracasó. Y en el capítulo 5 también vamos a hablar sobre el pueblo sin protección. Dios acusa a su pueblo. Veamos lo que dice mi hermano Isaías capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Amén. Isaías, mi hermano, como dijimos, cumplió su ministerio en la parte sur, ¿cierto? En la parte de Judá. Ahí Isaías cumplió su ministerio. Isaías llegó a ver la destrucción del reino del norte en el año 722, ya por los asirios, reino del norte, Samaria, Israel, reino del norte. Él llegó a ver la destrucción, ¿cierto? Y las consecuencias del pecado del reino del norte. Y la misma amenaza, mi hermano, acechaba al reino del sur si ellos no se arrepentían. Finalmente Judá, ¿cierto?, fue llevada cautiva a Babilonia en el año 586. Fueron 3 deportaciones, mi hermano, ¿ya? Cuando el rey Nabucodonosor llevó cautivo, ¿cierto?, a los judíos, fueron 3 deportaciones en las cuales ellos se llevaron gran cantidad de judíos. En la primera, ¿cierto?, a los más excelentes, la segunda parte del pueblo, y lo tercero lo que quedaba. Y después quedó solamente unos pocos judíos, ¿cierto?, allí para cultivar la tierra, los más pobres, ¿ya? Pero fueron 3 deportaciones, ¿cierto?, hacia Babilonia como consecuencia, como castigo, ¿cierto?, por el pecado del pueblo de Judá, ¿ya? Seguimos adelante. Dios había bendecido, hermanos, hablando de Israel, ¿cierto?, de todo el pueblo judío o de todo el pueblo de Israel. Dios la había bendecido, hermano, con la tierra prometida. En los reinados de David y de Salomón fueron sumamente prósperos, ¿cierto? Habían llegado a lo más alto, a la cúspide. La bendición, hermano, en vez de acercarlos al Señor, ¿qué es lo que pasó? La bendición los alejó de Dios. Y acá hay un principio bíblico. Mis queridos hermanos, si Dios te da salud, Dios te da vida, Dios te da trabajo, Dios bendice tu economía, Dios te da un techo para vivir, Dios te da pan, agua, ¿cierto? Dios te da vestuario, Dios, hermano, te bendice de tantas formas, de tantas maneras. Pero ¿qué provoca la bendición en tu vida? La bendición te hace tener un corazón agradecido por Dios. La bendición te hace tener un corazón más fiel al Señor. La bendición, hermano, te hace tener un corazón más apasionado por Dios. O la bendición provoca comodidad en tu vida. Que de repente creemos de que tenemos un derecho adquirido por ser hijos de Dios, por haber nacido, y que estas cosas tienen que venir simplemente, hermano, basta de que Dios quite un poco de nuestra salud y vamos a ver cuán afligidos nos vamos a sentir, que no podemos trabajar, que podemos perder el trabajo, que podemos perder la vida. Entonces, mi hermano, cuando Dios nos bendice, debemos ser agradecidos con Dios, ¿ya? Los tiempos, hermano, de bendición, de prosperidad, los tiempos donde nos va bien, debemos con mayor razón servirle al Señor. Y no es cierto que nuestro corazón se llene de orgullo y decir, yo ya no necesito a Dios, yo no necesito congregarme, no necesito ir a la iglesia, no necesito obedecer al Señor, estoy bien en mi casa, estoy cómodo. ¿Por qué? Porque, hermano, la historia se vuelve a repetir. Si Dios ve esa actitud en nosotros, Dios puede empezar, hermano, a tratar con nuestra vida poco a poco. Si nosotros somos para salvación, Dios va a tratar con nosotros. Porque Dios va a querer provocar un arrepentimiento en nuestra vida para que nosotros genuinamente podamos volver hacia Él. El otro día una hermana compartía en el devocional de las mujeres, ¿cierto?, una parábola, una historia de la ovejita, ¿cierto? Que de repente había una ovejita que a pesar que el pastor la cuidaba y que estaba en el redil la ovejita, de repente la ovejita era media porfiada o testaruda y la ovejita tenía una patita quebrada. Y de repente le preguntan al pastor, ¿y por qué tiene la patita quebrada? Es que yo se la quebré, dijo el pastor.
Esta ovejita era rebelde, testaruda, a pesar de tener de todo, ¿cierto? En el redil, a pesar de tener un buen pastor, alguien que la cuidaba, que la protegía y que nada le faltara, era rebelde, testaruda. Pero este proceso le sirvió ¿para qué? Para que ahora sea una oveja fiel al rebaño y al pastor. Hermanos queridos, no evítese, ¿cierto?, el proceso, evítese la disciplina, evítese, ¿cierto?, tener que pasar por situaciones difíciles para poder decir cuánta razón tenía el Señor, cómo debía haber hecho las cosas, ¿cierto? Pero porque no hice caso, porque fui testarudo, hoy en día estoy viviendo esto en mi vida. Sigamos adelante. Dios en su amor, mi hermano, nos corrige para que nosotros recapacitemos y volvamos al camino. El Señor, ¿cierto?, le advierte al pueblo que si no cambian su actitud, iban a venir problemas. Finalmente esta palabra se cumple. Los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años donde Dios trató con su pecado. ¿Cuál es el principio de esto? Dios, hermano, nos advierte a nosotros por su palabra. Nos muestra el camino de la vida y de la muerte. Y el Señor nos muestra las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Pero está en usted el tomar la decisión. Dios, hermano, nos muestra el camino, ¿cierto? Dice el Señor, hay un camino ancho, donde el camino ancho usted puede caminar, hacer lo que quiera, caminar como quiera, nadie le va a decir nada, usted va a vivir la vida a su manera, pero el final es camino de muerte. Pero hay un camino angosto, un camino estrecho, una puerta estrecha, donde el Señor nos pide obediencia, nos demanda fidelidad, nos demanda compromiso, nos demanda hacer bien las cosas. Pero ese camino estrecho, esa puerta estrecha, finalmente nos lleva a la vida eterna. Y Dios nos pone estos dos caminos para que nosotros tomemos la decisión por qué camino queremos andar. Pero al final, ¿cierto?, hay dos destinos también. Uno es la condenación y otro destino es la salvación. Y Dios, hermano, se los pone a usted delante, a usted estos caminos para que usted decida, ¿cierto? Voy a ser fiel al Señor, voy a caminar con Dios, voy a hacer bien las cosas. Voy a servir al Señor con alegría, con gratitud, sea en prueba o sea en bendición, voy a estar con el Señor. O bien usted dice, voy a vivir a mi manera, voy a ir a la iglesia cuando quiero, no voy a buscar del Señor, ¿cierto? Cuando pasen cosas voy a renegar contra Dios, voy a vivir a mi manera y finalmente eso lo va a llevar a la muerte, ¿ya? Pero usted tiene que tomar una decisión, una resolución en su vida, decidir, como Josué le dijo, ¿cierto?, al pueblo de Israel, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Usted tiene que decir, yo voy a servir al Señor, yo y mi casa me voy a esforzar por poner a Dios en el primer lugar de mi vida. Sigamos adelante. Hablemos ahora, ¿cierto?, sobre la rebelión y las consecuencias. Capítulo 1 de Isaías, versículos 5 al 9, dice así. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melodar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Mientras el pueblo, hermano, siguiera cometiendo pecado, mientras el pueblo siguiera viviendo a su manera, mientras el pueblo siguiera desobedeciendo al Señor, ¿qué es lo que iba a pasar? No iba a contar con el favor del Señor. A mí me gustó mucho una frase que escuché el otro día en la prédica, y de hecho la compartí en mi Facebook, ¿cierto? La frase que compartió mi hermana Isolda, que decía, el sol, hermano, sale para todo el mundo, todos los días, pero la cobertura del Omnipotente es solamente para sus hijos. Amén. Y yo, hermano, yo quiero vivir bajo la cobertura del Omnipotente. No quiero vivir, ¿cierto?, solamente porque el sol sale para bueno y para malo. Yo quiero tener una relación con el Señor y espero que usted también desee aspirar a eso, ¿ya? El pecado causa separación, hermano, entre Dios y nosotros. Eso no cambia, eso no pasa de moda. El pecado siempre va a causar separación entre Dios y el hombre. Y para esto es necesario que nosotros nos arrepintamos. Si nosotros estamos fallando en algún área, ya como lo hacía el pueblo de los judíos, ¿cierto?, el pueblo de Israel, si estamos fallando en algo, mi hermano, es necesario reconocer, recapacitar,
y ponerse a cuentas con Dios, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, dejar el pecado. Hay pecados, hermano, que quizás a uno le va a costar dejar, ya adicciones, vicios, no sé, pero uno tiene que renunciar a eso y pedirle a Dios que haga una obra genuina en nosotros. Hay pecado, hermano, muchas veces hay pecado hasta en los sentimientos, mi hermano. El rencor, ¿cierto? Ser libre de eso, perdonar, quizás nos va a costar, vamos a tener una lucha porque nuestra carne se puede resistir, mi hermano. Pero nosotros lo primero es reconocer que estamos luchando con eso, lo otro entregar al Señor y lo otro pedirle a Dios que obre en nuestra vida para poder estar alineados con la voluntad del Señor. En esos días Dios corregía al pueblo, ¿cierto? O a las naciones, ¿cierto? Como nosotros vemos acá en la palabra, al pueblo de Israel, los judíos, por medio de varias cosas. Por medio de los profetas en primer lugar, ¿ya? También por medio de sequías, por medio de enfermedades, por medio de invasiones, mi hermano. Dios corregía al pueblo de diferentes modos. Y Dios también, hermano, a nosotros nos habla de diversas maneras para que nosotros podamos entender. El principio bíblico acá es el siguiente. Usted como papá, si usted da una orden a sus hijos, ¿qué es lo que espera que hagan sus hijos? Que lo obedezcan, ¿cierto? Eso es lo que todo papá espera si da una orden, que sus hijos le obedezcan. Ahora la pregunta que yo le hago es, ¿hay algún área en que su Padre Celestial le esté hablando y usted esté desobedeciendo deliberadamente? Si usted como papá da una orden, ¿cierto? Y usted espera que su hijo le obedezca, ¿hay algún área en la que Dios le esté hablando, mi hermano? Y usted deliberadamente, ¿cierto? Sé que Dios quiere esto, sé que Dios me habla sobre esta área, y usted esté en desobediencia al Señor. Yo le digo, hermano, hay diferentes temas en la Biblia en las cuales Dios nos habla. Y todos quizás tenemos partes cojas en alguna parte, ¿cierto? De nuestra vida espiritual. Por ejemplo, hermano, ¿hace cuánto tiempo Dios no le está hablando a usted acerca del evangelismo? Hijo, yo quiero que tú cumplas la gran comisión. Pero quizás cuántas veces nosotros hacemos oídos sordos o damos prioridad a otras cosas. O quizás cuántas veces Dios, hermano, a nosotros nos está hablando, no sé, sobre alguna relación que Dios quiere que nosotros evitemos, ¿cierto? Aquellos que son jóvenes, Dios les dice, no, por ahí no es el camino. No quiero esta persona para tu vida. Pero muchas veces las personas desobedecen, ¿ya? O en cualquier otra área. Dios le está diciendo, necesita orar más y nosotros desobedecemos. ¿Ya? Entonces, mis queridos hermanos, si usted es papá y usted da una orden, espera que su hijo obedezcan. Dios es la misma forma, Dios es nuestro Padre. Él nos da órdenes por medio de su palabra y Él espera que nosotros le hagamos caso, de buena manera, voluntariamente. ¿Cierto? Que nosotros podamos, amén, papá, vamos a tratar de hacer las cosas bien y vamos a ponernos en campaña para obedecer tu palabra. Amén. Seguimos adelante. Dios compara a Judá con las ciudades, de Sodoma y Gomorra, ciudades destruidas por su inmoralidad y por su pecado. Dios cuando habla acá dice pueblo de Sodoma, pueblo de Gomorra, haciendo un paralelismo, ¿cierto? Comparando a los judíos con estas ciudades que fueron ciudades, hermanos, puestas como ejemplo por su depravación al ser destruidas. Era tanta la maldad de Sodoma y Gomorra que Dios destruyó, las borró del mapa esas ciudades. Y Dios trata así, ¿cierto?, al pueblo de Judá. Imagínense la condición espiritual en la que ellos vivían. Espiritual en forma personal y como nación en forma de gobierno. Era una corrupción total la que había. Si usted lee, hermano, en los capítulos, ¿cierto?, 3, en los capítulos 2, 3, 4, usted se va a dar cuenta de que hay fuerte advertencia a los gobernantes del pueblo, ¿cierto?, de los judíos. Hombres que ocupaban sus cargos, ¿cierto?, para oprimir al pueblo, para robar, para matar gente, para enriquecerse, para hacer diversas cosas, mi hermano. Personas del gobierno que gobernaban a la nación entera hacían esto. Y nosotros decimos hoy en día, no me parecen palabras similares, ¿o no? Que muchas veces cuesta, hermano, pillar gente que gobierne y que haga política, pero con el propósito de hacerle bien a los demás. Y no simplemente con el propósito de enriquecerse ellos mismos o de obtener el mayor rédito posible, ¿cierto?, de las cosas que hacen para beneficio propio. Entonces, mi hermano, Dios al final va a juzgar todas estas cosas, ¿ya? No es que Dios esté ciego,
No es que Dios esté muerto, como decía, ¿cierto?, alguien en la película, ¿cierto? Dios está muerto cuando fueron a la universidad, ¿cierto? Y ahí puso un joven y dijo, no, Dios no está muerto. Dios, hermano, oye, Dios ve y Dios a su tiempo va a juzgar. Pero cuando Dios juzgue, hermano, la gente va a procurar el arrepentimiento y va a ser demasiado tarde. Muchos esperan el día del Señor, ¿cierto? El día de Jehová, y si Dios dice que va a venir, ¿y cuándo va a venir? ¿Cierto? La gente es soberbia, hermano. Y si Dios dice que va a venir, ¿cuándo va a venir? Que venga entonces. ¿Cierto? Más de 2000 años que Dios no viene, ¿cierto? Y Él prometió que iba a venir. Hermano, cuando llegue ese día, vamos a estar preparados. Cuando llegue ese día van a estar preparados. No van a querer que llegue ese día. Dice que va a ser tan terrible que la gente se va a esconder en las cavernas, en las cuevas, se va a meter en los hoyos, porque va a ser algo terrible ese día. No va a ser un día, hermano, de bendición para ellos. Va a ser un día, hermano, de mucha confusión, de mucho lloro, crujir de dientes. ¿Ya? Aún así, en medio de tanta maldad, Dios siempre tiene su remanente, sus escogidos que se esfuerzan por obedecer al Señor. Dios, hermano, siempre tiene su remanente. Acá dice pueblo de Sodoma, pueblo de Gomorra. Si Dios no nos hubiera dejado un resto pequeño, ¿cierto?, habríamos llegado a ser como ellos. Nosotros podemos decir, hermano, acá en Talcahuano, en los cerros en especial, puede haber mucha maldad, pero Dios acá tiene su pueblo también. Dios acá tiene su escogido, Dios acá tiene a su iglesia para hacer luz en las tinieblas, ¿ya? Y esa es nuestra misión. Hermano, si el mundo se corrompe, el mundo hace mal las cosas, el mundo va de mal en peor, nosotros como iglesia no caminamos como camina el mundo. Caminamos acorde a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿ya? No seguimos las modas de este mundo. Principio bíblico, aunque muchos se desvíen y tomen otros caminos, nosotros seguimos por el camino que nos traza la palabra. Ese es nuestro camino, esa es nuestra meta, ese es nuestro manual, nuestra guía, como dice también nuestro hermano, nuestra brújula de navegación, ¿cierto? Ese es nuestro camino, la palabra, la Biblia es la que nos marca el camino, nuestra disciplina, nuestra forma de vida. Por eso es importante estudiar la Biblia y por eso les felicito, mi hermano, de que estén acá aprendiendo un poco más de la palabra, que no se conformen solamente con venir el jueves y el domingo, ¿cierto? Sino que quieran aprender más de la Biblia, ¿ya? A los que ven los videos también después, véanlos, las palabras para que puedan crecer en el conocimiento de la palabra. Seguimos adelante. Vamos a ver ahora, ¿cierto?, el capítulo 5, mi hermano, de Isaías. Ya, vámonos al capítulo 5. En el versículo 1 al 4 dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Entiende este poema, mi hermano? Dios por medio del profeta Isaías dice: planté una viña, le di lo mejor a mi viña, la cerqué, la despedregué, la fertilicé, la aboné, permití que vinieran lluvias sobre ella para que creciera, edifiqué una torre, la cuidé de mi viña. Y cuando llegó el tiempo de dar fruto, en vez de dar un fruto agradable, bueno, rico, saludable, da fruto, uvas ácidas. Uvas, cierto, que no sirven para nada. ¿No es acaso, mi hermano, muchas veces como pasa con nosotros? Dios nos da vida, nos da salud, nos bendice, nos da un trabajo, nos da un techo, nos da tantas cosas. Y Dios espera ver un fruto de nosotros. Pero muchas veces, ¿cuál es el fruto que estamos dando? Es la pregunta. ¿Estamos dando un fruto digno de arrepentimiento como es lo que la palabra nos pide? ¿Estamos dando un fruto agradable al Señor? ¿Estamos dando, hermano, por todas esas bendiciones, un fruto abundante para Dios? Usted, no sé, cuando va a un árbol, ¿cierto? Un manzano, pongámosle, ¿cierto? ¿Usted qué es lo que espera ver? ¿Una, dos manzanas en el manzano? ¿Cómo le gustaría ver un manzano? Si usted tuviera un campo, mi hermano, ¿cómo le gustaría ver al manzano? Usted va, planta un manzano en su campo, ¿cierto? Lo cuida, lo abona, lo planta, lo cerca al campo para que nadie entre a robarse las manzanas, nada de eso.
Y usted va al tiempo de las manzanas a ver el manzano y pilla 2 manzanas, ¿cierto? Y a gusanasma encima. ¿Usted se sentiría contento con su manzano, no? ¿Usted cómo esperaría ver a su manzano? Un manzano cargado de manzanas, ¿cierto? Para usted sacar manzanas, compartir con sus amigos. Entonces, mis queridos hermanos, esto es lo que Dios nos trata de decir por medio de esta parábola de la viña. Dios compara a su pueblo ahora con una viña. ¿Ya? Vimos en el libro de Cantares que Dios lo comparaba con una esposa. Ahora vemos que Dios compara a su pueblo con una viña. Y después, ¿cierto? Vamos a ver también en los otros libros que Dios hace varias comparaciones, cómo es su trato con su pueblo. Ya en el Nuevo Testamento, mi hermano, Dios nos compara con un cuerpo, con una casa. Dios nos compara tiene muchos símiles en la palabra, ¿cierto? Con los cuales Dios nos compara y nos dice, la iglesia es como esto, ¿cierto? La iglesia es como un grano de mostaza, ¿cierto? Que va creciendo poco a poco hasta que crece, ¿cierto? Y abarca mucho. Entonces, Dios ahora nos compara con una viña y Dios nos dice, quiero ver tu fruto. Amén. Seguimos adelante. El cántico de la viña nos muestra que Dios preparó lo mejor para su pueblo, esperando un fruto agradable, pero finalmente dio un fruto ácido. El Señor nos compara con árboles, mi hermano. Lea el Salmo número 1, ¿cierto? El justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Medita en la ley de Jehová de día y de noche para cumplirla, y cuando lo hace todo le sale bien. Dios, hermano, nos compara a nosotros con árboles. ¿Por qué? Porque espera ver fruto en nosotros. En el Nuevo Testamento, en Mateo, que estamos estudiando, ¿cierto? En el Sermón del Monte, el Señor, ¿qué es lo que dice? Por los frutos los conoceréis. Dios espera ver un fruto en nosotros. ¿Qué fruto estamos dando? Si no damos fruto o estamos dando un mal fruto, Dios va a tratar con nosotros. Y finalmente, si no entendemos, ¿cierto? Y no corregimos nuestro camino, finalmente nos perderemos, ¿ya? Si no estamos dando fruto y Dios nos habla una y otra vez, finalmente Dios, ¿qué más puede hacer, mi hermano? Finalmente nos va a pagar conforme a nuestras obras, dice la palabra. El principio bíblico es este. ¿Qué frutos nosotros debemos dar? Hay 2 tipos de frutos, mi hermano. Primeramente está el fruto del Espíritu, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Los frutos del Espíritu. Y también Dios espera ver frutos en nosotros como frutos de buenas obras. Estos 2 frutos tenemos que tener, los frutos del Espíritu y frutos en buenas obras. Dice la palabra que no somos salvos por obras. Usted no es salvo por la ayuda social que haga, o las personas que usted visita en el hospital, o en la cárcel, o a las personas que usted le dé para comer a diario. Usted no es salvo por eso. Lo que motiva las buenas obras es el amor. Yo ayudo a mi prójimo por amor, no para ganarme la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación yo me la gané por medio de lo que Cristo hizo. Pero Cristo me manda en el gran mandamiento a amar a mi prójimo. Entonces yo ayudo a mi prójimo por amor a mi prójimo, no para ganarme un pedacito de cielo, ¿ya? Entonces, hermano, hay muchas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y hermano querido, cuando Dios le ponga a alguien en el camino, no me lo encargue a mí. Dios se lo pone a usted, para que usted sea de bendición para esa persona. ¿Ya? Si hay un familiar enfermo, si hay un compañero de trabajo enfermo, si hay un pariente en la cárcel, la primera persona que tiene que ir es usted, porque Dios se lo pone a usted para que usted lo ministre. Ya cuando ha ido usted un par de veces, ¿cierto? Si ya cumplió esa parte, me va a decir a mí, pastor, me acompaña, ya le prediqué, acompáñeme a hablarle de nuevo, a orar por esta persona. Pero en primer lugar, usted tiene que ir para que usted se gane la bendición, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios me pone a mí en el camino a la gente que yo tengo que ayudar. Y Dios le va a poner a usted las personas que usted tiene que ayudar. Porque Dios también quiere usar su vida. El otro día, hermano, la palabra misma nos decía, hay alguien enfermo, hermano. Dios puede usar a cualquiera de nosotros para orar por un enfermo. Si usted está alineado con Dios, si usted está en oración, si usted está haciendo bien las cosas, está bien, está buscando de Dios, Dios va a usar su vida. Vaya con fe solamente, vaya en el nombre del Señor, predíquele, ore, lea la Biblia y después coloque las manos. No se mire, hermano, en menos. Yo con usted estamos a la misma distancia de Dios, a 30 centímetros, ¿cierto?, de doblar nuestra rodilla y conversar con el Señor. Tenemos la misma relación con Dios.
¿Ya? Entonces, hermano, Dios quiere usar su vida. Y esos son frutos que Dios ha preparado de antemano para que usted los haga. Sigamos adelante. También Dios también en nuestra vida lo ha dado todo para que tengamos una vida fructífera en lo espiritual, nos da la salvación, perdón de pecados, salud. También en lo material, hermano, Dios nos ha dado todo. Pero muchas veces, ¿cierto? Nos pasa como el pueblo de los judíos o el pueblo de Israel en general, que en vez de servir a Dios con más pasión, nos volvemos perezosos, priorizamos otras cosas, las cosas del mundo. Tenemos tiempo, mi hermano, para todas las demás cosas, pero se nos hace tedioso ir a un culto 2 horas, ¿cierto? Pero tenemos tiempo para ver un partido de fútbol 2 horas, ¿cierto? Se nos hace tedioso ir, estamos cansados, ¿cierto? Para ir al templo a alabar al Señor. Pero para ver una novela, no, ahí tenemos las pilas puestas, ¿cierto? Estamos cansados para leer un libro, para leer la Biblia, ¿cierto? Pero cuando queremos ver una serie de Netflix, ahí tenemos harto tiempo. Entonces, mi hermano, debemos analizar estas cosas en nuestra vida y madurar, ¿ya? No digo, hermano, de que ver un partido de fútbol sea malo, ¿ya? No digo, mi hermano, de que usted, por ejemplo, de repente si quiere distraerse, vea una novela o vea una serie, siempre y cuando el contenido no sea inmoral, ¿cierto? Sea malo. Pero que debemos priorizar y debemos ser agradecidos con Dios por lo que Él nos da. Tenemos tiempo para todo lo demás, etcétera, ¿cierto? Pero debemos analizar, ¿cierto?, nuestro camino y ordenarlos conforme a la voluntad de Dios. Estamos dándole la prioridad al Señor, siendo que Dios nos da todo a nosotros para que podamos tener una vida buena, fructífera y plena. ¿O no es acaso lo que dice la palabra? Yo he venido para que tengan vida y una vida en abundancia. Y hermano, muchas veces la abundancia de Dios, yo soy una persona muy, muy, muy agradecida con Dios. Hermano, yo soy muy agradecido con Dios. Yo todos los días, hermano, en mi oración, lo primero que hago al orar al Señor es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios, porque si no fuera por Dios, mi hermano, yo no sé dónde estaría. Yo no tendría nada, hermano, nada, nada, nada. Sería la persona más miserable del mundo. Pero gracias a que un día salió Jesús a mi encuentro, ¿cierto? Y me doy cuenta de eso, gracias a Dios, hermano. Yo soy muy, muy agradecido con Dios. Todos los días, hermano, lo primero que hago al orar, darle gracias al Señor por la vida, la salud, por poder ver, por poder caminar, por poder oír, por poder hablar, por poder moverme, mi hermano. Usted no se da cuenta de las bendiciones que tiene muchas veces. Nosotros teníamos un hermano que de lejos venía en silla de ruedas, hacía un esfuerzo tremendo por venir a congregarse, a buscar del Señor, y usted tiene sus piernas buenas y no vive a más de 3, 4 cuadras, más de 20 minutos caminando de la iglesia. Y muchas veces así somos flojos para buscar del Señor. Entonces, mi hermano, debemos analizar esto y debemos madurar en esta área. Y debemos ser agradecidos con Dios y que las bendiciones que Dios nos da deben movilizarnos a servir a Dios con más pasión. ¿Ya? Seguimos adelante. Ya llegamos a la última parte. Veamos lo que dice un pueblo sin protección. Capítulo 5, versículos 5 y 7. Dice así: Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué fruto espera ver Dios? Dios espera justicia, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que va a encontrar si es que nos mira el Señor? Dios espera compromiso. ¿Y qué es lo que espera el Señor? ¿Qué es lo que ve el Señor de nuestra vida? Dios espera fidelidad. ¿Y qué es lo que está viendo Dios en nuestra vida en la actualidad? ¿Cierto? Entonces, mi hermano, este es el mensaje de los profetas. Llamar al pueblo al arrepentimiento, a alinearse con Dios, a consagrarse a Dios. ¿Ya? Este es un mensaje profético que nos invita a nosotros a poner nuestra vida a cuenta con Dios, a priorizar para Dios, a hacer las cosas bien para Dios. Seguimos, Benjita. Dios finalmente dice que le va a quitar la protección a los judíos. Ellos tendrían que vivir las consecuencias de sus maldades. En estos tiempos, hermano, las personas por sus malas decisiones viven también las consecuencias, ¿ya? Después vienen ahí, pastor, ¿cierto? Deme un consejo, pastor.
Pero hermano, si yo te dije que la cosa era así, ¿por qué? Ahora, ¿por qué? Si la palabra de Dios dice, no, pero es que igual, y se empecinan de repente. Pero hermano, si la Biblia te decía, yo te lo advertí antes. Pero muchas veces las malas decisiones nos hacen vivir las consecuencias. Pero siempre, hermano, un mensaje alentador para que no sea todo juicio ni condenación. Siempre hay esperanza de volver a la senda. Mientras hay vida, como decimos siempre, hay esperanza. Si usted, hermano, tiene un día más de vida, dele gracias al Señor. Porque dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Entonces, cada día, hermano, es una oportunidad nueva para hacer las cosas con Dios, para vivir con Dios, para pedirle perdón a Dios, mi hermano. Nosotros fallamos siempre. Estamos expuestos a hacer lo malo muchas veces. Y uno tiene que alinearse con Dios, reconciliarse con Dios, ponerse a cuentas con Dios y empezar un día de nuevo. ¿Ya? La santificación que Dios nos da es progresiva, mi hermano. Yo, por ejemplo, si miro años atrás, yo el otro día le conversaba a una persona, le decía, yo si miro años atrás no soy ni la sombra de lo que soy ahora. Bueno, estoy medio negrito todavía, pero ya he cambiado bastante, porque antes, hermano, no aguantaba nada. Si yo hubiera sido la persona que era antes, mi hermano, yo estaría divorciado, recasado, rejuntado, quizás con familias por aquí, por allá, no sé dónde estaría, mi hermano. Estaría quizás preso en la cárcel, muerto, vagando en las calles, yo no sé dónde estaría. Pero gracias a la misericordia de Dios, hoy estoy acá. Y no soy perfecto, pero prosigo al blanco. Y trato de obedecer el blanco que me propone Dios en su palabra. ¿Ya? Y mi meta es ser un imitador de Cristo. Cada día, hermano, me esfuerzo. No es que lo haya alcanzado, al igual como dijo el apóstol Pablo, pero cada día debemos esforzarnos por tratar de lograr esa meta, ¿cierto? Su meta, mi hermano, no es llegar a ser como yo. Su meta es llegar a ser superior a mí. Su meta es llegar a ser un imitador de Cristo. Esa es su meta, ser un imitador de Jesús. Más que un imitador de un pastor o de un hermano o de alguien consagrado. Su meta es imitar a nuestro Señor. Él es el blanco, a Él debemos imitar. Principio bíblico. ¿Qué espera Dios de su iglesia? Bueno, mi hermano, Dios nos dejó, ¿cierto?, una gran tarea. Y Dios nos dejó un gran mandato. Y yo siempre se los voy a enseñar o se los voy a repetir muchas veces, ¿cierto? Porque son los dos grandes enseñanzas que Dios nos dejó. El gran mandamiento, amar a Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Ese es el primer gran mandamiento. El segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios nos dejó una gran tarea. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyera fuera bautizado será salvo. Enséñenle todas las cosas que les he mandado y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estos dos grandes mandatos nos dejó el Señor. El gran mandamiento y la gran comisión. Y en eso espera Dios que nosotros nos entretengamos mientras Él viene, cumpliendo esta asignación. ¿Ya? El Señor dijo, voy, pero volveré. Pero mientras tanto ustedes dedíquense a esto, a predicar la palabra, amarme a mí y amar al prójimo. Sígueme más adelante, Benjita. ¿Qué aplicaciones sacamos del estudio? Ahí aprieta, Benjita. Primeramente, seamos agradecidos, mi hermano, y que las bendiciones no nos alejen de Dios, sino que más bien nos acerquen más al Señor. Hermanos, yo una vez tuve un sueño, de hecho, se los conté a las damas. Ya había tenido un sueño, mi hermano, y en el sueño yo escuchaba la voz del Señor y Dios me decía, yo no los puedo bendecir tanto como yo quiero. ¿Por qué? Porque si los bendigo más, se alejan de mí. Y Dios me mostraba, hermano, a algunos de ustedes. En serio. Algunas hermanas me mostraba el Señor. ¿Por qué? Porque Dios las bendecía con trabajo. Y empezaban, ¿cierto?, a irle bien. Pero después me cansaba. No llegaba al culto, no me conectaba a la oración, dejaba de ir a evangelizar. Entonces Dios me decía, no es que yo no quiera bendecir su vida, es que no los puedo bendecir más allá. ¿Por qué? Porque si los bendigo más, se alejan de mí. Hermanos, reflexionen esto. Dios no es que no quiera bendecirlo, Dios lo puede bendecir muchísimo más en su vida. Y no hablo solamente en lo material, hablo en todo aspecto de su vida. Dios quiere bendecir su vida, pero Dios quiere fidelidad en usted también. Para Dios, hermano, el problema no es bendecirnos en diferentes áreas, en nuestra economía o en el ministerio, pero
El problema es que si Dios nos da más y no estamos preparados, en vez de ser agradecidos, nos vamos a alejar del Señor. Nos vamos a enfriar, nos vamos a entibiar. Que después, ¿cierto? Tengo tanto que hacer en mi casa, ¿cierto? Porque como me compré la lavadora, me compré esto otro, y además me compré el campo, me compré la piscina, ¿cierto? Y tengo que ir a verla todos los fines de semana, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Entonces, hermano, el problema para Dios no es bendecirnos. En la Biblia nosotros encontramos personas que han sido sumamente bendecidas en lo material. Job, Abraham, los patriarcas eran personas muy bendecidas, pero eran personas fieles a Dios. ¿Ya? Como también, ¿cierto? Encontramos gente que vivía con lo justo y necesario y era fiel al Señor. El problema no pasa por eso, el problema pasa por el corazón. ¿Cuál es nuestra actitud, ¿cierto? Cuando Dios nos bendice? ¿O cuál es nuestra actitud cuando estamos en medio de las pruebas? Cuando estemos en las pruebas, hermanos, renegamos contra Dios, alegamos, nos enojamos, nos olvidamos de las cosas que ha hecho el Señor. ¿Cierto? ¿Cuál es nuestra actitud cuando pasamos una enfermedad, un problema, una dificultad de diferente índole? ¿Confiamos en que Dios va a resolver el problema? ¿O en las pruebas creemos de que Dios, ¿cierto?, perdió el control del barco y de repente estamos a la deriva y nos vamos a hundir en cualquier parte? Debemos, hermanos, ser fieles en la bendición y en la prueba. Es como un matrimonio, ¿ya? Seguimos adelante, Benjita. El pecado trae como consecuencia la disciplina de Dios, aunque algunos crean de que Dios no disciplina, ¿cierto? Acá yo voy a hacer una corrección, mi hermano. Hay hermanos cristianos, ¿cierto?, que creen que Dios no disciplina. Eso no es cierto. En la palabra del Señor usted va a encontrar desde el principio hasta el final, hasta Apocalipsis, que Dios corrige a sus hijos, porque la corrección de parte de Dios para sus hijos es un acto de amor. Dios al hijo que ama lo corrige y lo disciplina, ¿cierto? Cuando cometemos pecados, vemos en el caso de David, David falló, Dios lo disciplinó. ¿Ya? Vemos en el Nuevo Testamento, había un joven, ¿cierto?, que estaba en pecado, dice la palabra, Pablo juntándose con los demás, dijo, bueno, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, y eso se refiere a que iba a tener aflicción en cuanto al cuerpo físico, iba a sufrir enfermedades. Lo entregaban para que el diablo lo zarandeara. Entonces, mis queridos hermanos, Dios nos disciplina. Si somos hijos, nos disciplina, porque la disciplina es un acto de amor y en la disciplina podemos volver a reconciliarnos con Dios. La historia del pueblo de Israel, Israel pecaba, Dios lo disciplinaba, Israel se arrepentía, Dios lo bendecía, Israel se olvidaba. Vemos siempre eso en la historia del pueblo de Israel, algo cíclico. Entonces, pero vemos la corrección del Señor, ¿ya? Sigamos adelante. Dios espera ver fruto, hermano, en nuestra vida. Vamos, Benjita. Y Él nos dejó, ¿cierto?, como dije, un gran mandato y una gran tarea mientras estemos con vida. Amén. Así que ¿cuántos vamos a cumplir este mandato? ¿Cuántos vamos a dar fruto para el Señor? ¿Ya? Mientras Cristo venga, mi hermano, hagamos las cosas bien. Y que, bueno, aprendamos de estos primeros 5 capítulos, ¿cierto? Lo que Dios le pedía al pueblo. Dios, ¿qué es lo que le pedía al pueblo? Fidelidad, compromiso, entrega, consagración, hacer las cosas bien. Hermano, es lo mismo que Dios nos pide a nosotros el día de hoy. Ya no es nada nuevo. Es solamente, ¿cierto?, volver a leer la palabra y aplicarla para nosotros en este tiempo. Dios pide fidelidad. Dios quiere mirar a su iglesia y encontrar un fruto digno de arrepentimiento, un fruto agradable, una iglesia bendecida, ¿cierto?, una iglesia conforme a su corazón. Dios nos está mirando. ¿Está viendo eso el Señor en nuestra vida, en nuestra iglesia? Dios nos ayude. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo de estudio bíblico y te pedimos, Señor, poder ser esa viña agradable delante de tus ojos, Señor. Padre, tú nos plantaste acá en Talcahuano, Señor. Nos has bendecido, nos has guardado, nos has protegido. Y te damos gracias, Dios mío, infinitas gracias, Señor, porque tenemos un techo, tenemos vida, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos tantas bendiciones, Dios mío, Señor, y estamos totalmente agradecidos contigo. Padre, pero que estas bendiciones nos lleven a nosotros a ser siempre servidores tuyos fieles, Señor, a comprometernos cada día más contigo, Señor. Que nuestro corazón no se engrose, Dios mío, si es que viene la bendición económica o la bendición espiritual o cualquier bendición, sino que ver tu mano, Señor, bendiciéndonos, pueda movernos, motivarnos a servirte con mayor fidelidad, con mayor pasión, con mayor ímpetu, con mayores ganas, Señor, con mayor energía, Dios mío. Padre Santo, ayúdanos, Dios, a hacer esa viña agradable delante de tus ojos,
hacer una iglesia conforme tu corazón, tu palabra y tu voluntad. Te damos gracias, Dios mío, en este tiempo por tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, mi amado hermano.